Señor, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de poder estar reunidos aquí, Señor, como parte de la iglesia que tú has redimido, tú has comprado, Señor, como hijos tuyos, Señor, para poder escuchar tu mensaje, Señor, y que nosotros podamos oírte, Señor, para después sí obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das una vez más, Señor, de poder oír tu voz, oír tu palabra, abrir las páginas de este libro hermoso que tú has dejado a tus hijos, Señor, para que todo aquel que en tu Hijo cree tenga vida eterna, salvación y esa esperanza, Señor, que todos tenemos de ir, que ya estamos caminando a la patria celestial, pero otros muchos se pueden sumar a ese camino, Señor, en la medida que escuchan, se arrepientan, tengan fe en ti y caminen en pos de ti. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad hermosa que tú nos das de poder exponer tu palabra. Gracias, Señor. Dice así, hermanos, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 al 17, que es el mensaje, sin temor a equivocarme, a la tercera iglesia, ¿verdad? Hay 7 iglesias aquí en el libro de Apocalipsis, y este mensaje se dirige a la iglesia que está localizada en la ciudad de Pérgamo, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Tremendo, tremendo. Sino aquel que le recibe. Amén, amén. Mensaje a la iglesia en Pérgamos. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 12, ¿verdad? Juan escribe una carta a la iglesia localizada en Pérgamo. Esta ciudad se localizaba a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna y a unos 29 kilómetros del mar Egeo. Esto es una situación geográfica donde estaba la ciudad. Esta ciudad de Pérgamo era un lugar comercial. Ellos se dedicaban principalmente a la ganadería y a la agricultura. También allí en Pérgamo se dedicaban al tejido de lana. Elaboraban cosas con lana, ¿verdad? ¿Y a qué más se dedicaba la ciudad de Pérgamo? Allí en la ciudad de Pérgamo. Ellos fabricaban excelentes pergaminos. Pergaminos Pérgamo. La marca de verdad de los pergaminos. Por eso los escritos, cuando se habla de pergamino es porque allí se utilizaba. Viene de esa ciudad, Pergamino, por Pérgamo. Esta ciudad de Pérgamo alcanzó su mayor apogeo entre los siglos 3 y 2 antes de Jesucristo, en tiempos de la dinastía Atalita, ¿verdad? El rey Átalo.
Todos sus hijos después eran reyes. Se conocía a este reino de Átalo en Pérgamo como la provincia de Asia. Prestemos atención porque acá esto, cuando terminemos la exposición, nos va a dejar claro algo. Uno de los sistemas políticos más poderosos en el mundo que existe hoy, ¿cómo surgió? Usted lo va a deducir solo, después que expongamos todo esto. Pérgamo se conocía a este reino de Átalo en Pérgamo como la provincia de Asia. Pérgamo era la sede de la provincia de Asia conquistada por los romanos. Allí en Pérgamo se ha descubierto en las excavaciones un inmenso altar con imágenes en relieve de Telefus. ¿Quién era Telefus? El hijo de Hércules, que serían los antepasados mitológicos de los reyes de Pérgamo, o sea, de la dinastía de los Átalos. Ellos tenían esta mitología y decía que el rey, que ese rey venía de esa mitología, eran hijos de esta mitología. Es a este hallazgo arqueológico que algunos dicen que el Señor se refiere cuando dijo que en Pérgamo está el trono de Satanás. Muchos dicen por este hallazgo que encontraron en este altar, ¿verdad? Que a eso se refería cuando dice acá que ese es el trono de Satanás. Aquí en Pérgamo estaba también la segunda biblioteca más grande de aquellos tiempos, con unos 200.000 ejemplares. Pergaminos, Pérgamo. Fue Marco Antonio quien llevó a Alejandría esta gran biblioteca. En Pérgamo había también un teatro para unas 15.000 personas. Aquí en Pérgamo había también un importante centro de la medicina dedicado a Esculapio. Esculapio se consideraba que era el dios de la medicina. Los emperadores Marco Aurelio, Adriano y Caracalia iban a sus consultas médicas a este centro dedicado al dios Esculapio. Ellos fueron estos emperadores allí. Porque, ¿cómo sabe usted esto? Buscando en la historia, en los registros que hay en la historia. Tengamos presente que fue aquí, en la ciudad de Pérgamo, en donde se comenzó a rendirle culto al emperador, o sea, culto a un hombre, culto a un ser humano. Fue en el año 29 antes de Jesucristo que en esta ciudad de Pérgamo se levantó un altar al divino Augusto César y a la diosa Roma, de ahí la ciudad de Roma. De esta forma, la ciudad de Pérgamo es la principal sede del culto a un hombre, o sea, al emperador, o sea, al César. ¿Se va dando cuenta? El término Pérgamo significa matrimonio mixto. Dice el Nuevo Testamento, no juntéis con yugo desigual. Matrimonio mixto. Algunos dicen que se trataría de la unión entre el Estado y la Iglesia. Fue Constantino quien comenzó esta fusión entre el Estado y la Iglesia en el año 313. El emperador Constantino. Es muy probable que el Evangelio llegara a Pérgamo desde la ciudad de Éfeso. Este mensaje a la iglesia en Pérgamo es un mensaje muy contemporáneo. O sea, lo que vamos a leer es para hoy. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, Observemos que esta espada no es defensiva. Esta espada es una espada que es
ofensiva. Esta espada es ofensiva, es una espada para el ataque, no de defensa. Ustedes de defensa tienen algo cortito y por la duda si pase algo, sirve así. Pero una espada ofensiva, usted sale a atacar. Diferente. La espada de defensa era una espada corta, pero esta espada citada aquí es una espada para arremeter. Esta es una espada para el combate, es una espada para juzgar. Y el que la tiene, juzga. Romanos 13:3-4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Quien tiene la espada es el mismo Señor Jesucristo. La espada que tiene el Señor aquí es de dos bocas, o sea, de dos filos. O sea que en la dirección que la espada se mueva, en la dirección que la espada se dirija, ella corta a quien se oponga al Señor. ¿Hay algo que es contrario a la voluntad del Señor en la congregación? Pues el Señor luchará contra tal situación. Esto dice el que tiene la espada, la de dos filos, la aguda. Mire el artículo. Esto dice el que tiene la espada, la de dos filos, la aguda. Hermanos, el Señor no anda con cualquier espada. Esta espada es la de dos filos, la aguda. Debemos nosotros hacernos un autojuicio con la espada de la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, pues el mismo Señor lo hará. Él vendrá y usará la espada de juicio contra la iglesia. Apocalipsis 2:13, próximo versículo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nuestro Señor sabe la situación que cada congregación, que cada iglesia local está pasando. Él la conoce. Y el Señor no desconocía la situación de la iglesia en Pérgamo, como tampoco la nuestra. Nosotros, como iglesia, debemos de tener los pies bien firmes en la tierra, pero no olvidarnos de que caminamos hacia la patria celestial. Y como ciudadanos de la patria celestial, debemos de representar a Cristo aquí en la tierra. La iglesia que es en la tierra, la iglesia es peregrina, somos peregrinos y extranjeros. ¿Qué es la iglesia en la tierra? La iglesia es peregrina por la tierra, somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía no es de aquí, es de la patria celestial, aunque aquí vivimos. Alguien dijo que acá se tramita el pasaporte para la patria celestial. Hermanos, toda iglesia local está en este lugar como testimonio vivo del Dios viviente. Y hay congregaciones que están localizadas en donde más abunda el pecado. Esta iglesia estaba localizada en Pérgamo, en donde Satanás tenía su sede, donde estaba el trono de Satanás. El Dios de este siglo,
el Dios de este tiempo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. El hombre gobernaba en el Edén, pero Satanás le arrebató este gobierno al hombre. Y el atrevido Satanás le ofrece al Creador de todas las cosas los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan cuando Satanás le ofrece los reinos a Jesús? Tremendo. Tremendo. Satanás tiene su reino de las tinieblas, mas el reino de Dios es el de la verdad, es el reino de la luz. Prestemos atención, hermanos, en todo, ¿no? Pero a partir de aquí. Ha sido en Babel en donde ha comenzado la religión organizada. Ha sido con Nimrod que comenzó este reino contrario a la voluntad de Dios en Babel. Nimrod aparece en Génesis 18 y ya en el capítulo 11, aparece en el capítulo 10, pero ya en el capítulo 11, con la torre de Babel causa problemas. Es aquí en Babel también en donde comienza el don de lenguas que trajo confusión. Algo muy parecido pasa hoy también con el don de lenguas, que hay muchas confusiones al respecto de esto. Es desde la torre de Babel que surge la religión babilónica. Religión babilónica, Babel. Babilónica, Babel. Pues ha sido este sistema religioso babilónico, cuyo fundador fue Nimrod, quien motivó levantar la torre de Babel, de donde surge la religión babilónica que se instala en el reino de Lidia. Estamos haciendo una línea, cómo se fue moviendo. En el reino de Lidia. ¿Y en dónde quedaba el reino de Lidia? Pues en la ciudad de Pérgamo tenía su sede, su capital. Tremendo. Este reino de Lidia lo heredó Roma, ya que el rey Átalo III murió sin dejar heredero. Como no tenía más hijos, ¿verdad?, para dejar un heredero, el imperio romano queda con ese reino. Y fue así que se trasladó a Roma también el título de Pontífice Maximus. O sea, el puente principal entre los dioses y los hombres al emperador de Roma. ¿Vamos comprendiendo? No lo estoy nombrando yo, pero si usted presta atención se va dando cuenta. Y así, de esta forma, ha sido que en Pérgamo hizo residencia Satanás. Allí estaba el trono de Satanás. Hermanos, aunque allí esté Satanás, Dios permitirá que su iglesia se manifieste allí como testimonio de su luz. Nosotros somos luminares en este mundo. Así que Satanás se va a manifestar en contra de la iglesia. Pero la iglesia debe de resistir a Satanás, no pelear contra él. Porque Cristo lo venció en la cruz. Nosotros solo debemos de resistir al diablo. Hermanos, ha sido Dios mismo el que ha determinado que su iglesia estuviera allí en Pérgamo. ¿Qué nos dice Mateo 16:18? Dice lo siguiente. Dice que Cristo Jesús es quien edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Siempre la iglesia fue perseguida, atacada, pero no la pueden extinguir. Sí podrán apagar nuestras vidas, pero la iglesia seguirá mientras el mundo siga girando, porque es una determinación divina, es una determinación de Dios. Hermanos, aquellas congregaciones eran perseguidas,
eran muchos asesinados y otros eran dispersos. Pero aún así, estos hermanos no negaban el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Ellos retenían su nombre. Todos nosotros debemos de estar bien aferrados al Señor y retener su nombre. Los hermanos de la iglesia en Pérgamo, aún en las dificultades, no negaban el nombre de Cristo. Aún siendo perseguidos, evangelizaban. Ellos eran evangelistas en medio de la dificultad. En aquel contexto en Pérgamo, la población rendía culto a un hombre que se lo reconocía como a Dios. Se le adoraba a él, emperador, se adoraba al emperador, al César. Y es en este contexto que los cristianos proclamaban al Señor Jesucristo como el único Señor. ¿Qué hacían estos hermanos? Se jugaban la vida. Se la jugaban. La famosa parresía que predicaban con denuedo en un contexto adverso. El Señor le dice a la iglesia en Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Los hermanos en Pérgamo no eran pusilánimes, ellos no negaban su fe en Cristo Jesús. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos hermanos tenían los ojos en Cristo. A pesar de la idolatría al César, los hermanos de Pérgamo no se callaban y testimoniaban de que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Daríamos testimonio del Señor Jesucristo nosotros en esta situación? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, la consecuencia de seguir a Jesucristo puede ser la misma pérdida de la vida. Pablo dijo, pero el morir es ganancia, pero no quiero morir. Aquí hay un hermano que ha perdido la vida por seguir a Cristo. Su nombre, Antipas. Analía, no hay que nombre acá. Era un testigo fiel. En Romanos 16:10 vemos a un hermano mencionado solo aquí. Y dice el texto: Apeles aprobado en Cristo. Es lo único que se dice de Apeles. No se dice más nada. Pero ¿qué se dice? Algo tremendo. Que era aprobado en Cristo. Y de Antipas, que era fiel. Tremendo. Y aquí en Apocalipsis 2:13 se menciona a Antipas y el Señor dice de él: mi testigo fiel. Aquí tenemos a un hermano que nada se conoce de él. Quizás un olvidado de la historia, pero que su nombre nos ha quedado registrado para que procuremos ser fieles como lo fue Antipas. En Mateos 1:3 aparecen dos nombres en la genealogía de Jesucristo. No se encuentran en el Antiguo Testamento ni en la historia. Son olvidados. Ellos son olvidados. Sí por el mundo, más son conocidos por Dios sus nombres. Y ellos son Esrom y Aram. Acá tenés dos nombres más, Analia. Esrom y Aram.
la mayoría de nosotros también seremos olvidados por el mundo. Pero procuremos ser conocidos por Dios. Amén. Procuremos ser como Antipas, su testigo fiel. El morir por causa de Cristo es ganancia. Filipenses 1:21. La iglesia aquí en la tierra tiene la misión de ser testigo fiel de Cristo. Iglesia, imitemos a Antipas, que ha sido fiel a Cristo. Proclamemos, anunciemos este hermoso evangelio de la gracia. Seamos fieles hasta la misma muerte. ¿Qué dice el Señor cuando es ungido en Betania? Esto podemos ver en Mateo 26:13, Marcos 14:9. Y Juan 12:3 nos da el nombre de aquella mujer que se llamaba María. Jesús dijo de esta mujer llamada María que de aquello que ella hizo con Jesús iba a quedar registrado en las Escrituras para memoria de ella. Dice así el texto, Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Recuerdan cuando esta mujer le puso perfumes a los pies del Señor? Y el Señor dijo, este hecho va a quedar registrado. Esa mujer es recordada donde quiera que la Escritura se lea. Porque alguien va a tener que pasar por esta Escritura y la va a leer. Y Juan da el nombre de ella, que era María, una de las Marías. Hermanos, la fidelidad a Dios llevó al hermano Antipas a morir. Allí en el lugar donde estaba la iglesia sentada en Pérgamo. ¿En dónde murió Antipas? En donde moraba Satanás. El asesino de este siglo ha dado muerte al hermano Antipas. Dice 1 Juan 5:10 que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo desde el primer momento de aceptar a Cristo se ha convertido en un testigo de Cristo. Si en nosotros el mundo puede ver que se ha producido en nosotros un cambio conforme a la imagen de Jesús, se puede decir que tal persona es un testimonio, que es un testigo fiel de Cristo. Y puedes morir por ser testigo de Cristo. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí el Señor le señala, le indica las cosas en las que andaban mal esta iglesia en Pérgamo. El Señor resalta lo bueno, pero no deja de mostrar lo malo que esta congregación tenía y permitía. Jesús dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Sí, las suficientes para que el Señor intervenga. Allí se estaba enseñando una doctrina contraria a la voluntad del Señor. Se enseñaba la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es hoy predicar la palabra por ganancias deshonestas. Hoy hay unos cuantos predicadores alquilados para que tuerzan las Escrituras y profeticen aquello que el pueblo quiere oír. Hoy no se está predicando lo que es necesario oír, o sea, la palabra del Señor. Hermanos, no nos opongamos a la voluntad de Dios escuchando a falsos pastores, a apóstoles fraudulentos, a predicadores que predican como Balaam por ganancias deshonestas. Estos son obreros fraudulentos, o sea, malos obreros. No los escuchemos. ¿Qué dice Isaías 29:13?
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Tremendo. Hermanos, debemos de tener cuidado con lo que pasó en Baal Peor a Israel. Es como decirle, va a ir peor. Dice Baal Peor. Yo cuando leí este pasaje por primera vez, Baal Peor, lo asumí así, te va a ir peor. Baal Peor, literal. El castigo que trajo Dios sobre Israel por la idolatría a la mentira. Debemos de tener cuidado con lo que pasó en Baal Peor a Israel. El castigo que trajo Dios sobre Israel por la idolatría a la mentira. Tremendo. ¿Se puede idolatrar la mentira? Sí, cuando rechazamos la verdad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. El mundo se opone a la verdad. Por lo tanto, termina idolatrando la mentira. Es más, de hecho, ayer estuve hablando con una persona que le encanta la filosofía, pero yo vengo observando que se toma la filosofía, que significa amor al conocimiento, amor a la verdad, pero para contravenir la verdad. Tremendo. Es un artilugio que utiliza el diablo para no caminar hacia la verdad. No participemos con el mundo en sus obras infructuosas. Hermanos, no podemos servir a dos señores. Si pecamos voluntariamente, el Señor nos disciplinará porque somos sus hijos y porque nos ama. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad y por lo tanto debemos de ser luz en medio de ella, luminares, pero no participar en obras que son infructuosas. El liderazgo de la iglesia en Pérgamo enseñaba a los hermanos a cometer cosas que eran y estaban dedicadas a la idolatría, pero también enseñaban a fornicar, o sea, a prostituirse espiritualmente a los ídolos. Abandonaban al Señor y se sometían, ¿verdad?, a la idolatría. Ezequiel 23:37 dice con respecto a la fornicación espiritual y literal: porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolo. Tremendo. Tremendo. El pueblo de Israel se volvía una y otra vez a la idolatría. Sigamos Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí vemos que la iglesia en Pérgamo tenía en la congregación a los que retenían la doctrina de los nicolaitas. La iglesia en Éfeso aborrecía la doctrina de estos nicolaitas, pero esta lo tenía dentro y lo avalaba. Pero aquí en Pérgamo eran aceptadas sus malas enseñanzas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas se complementaban y así dejaban el mensaje de Cristo a un lado. Tremendo, tremendo. La iglesia en Pérgamo permitía que las doctrinas de demonios se enseñaran en ella. Tremendo. No dice que los que predican por ganancia deshonesta predican doctrinas de demonios. Lo dice la Escritura. La doctrina de Balaam y de los nicolaitas hoy es muy popular en muchas congregaciones que predican por ganancias deshonestas. Hermanos, que no sea nuestro caso nunca. Pidámosle ayuda al Señor para que nunca caigamos en propuestas que muchas veces entran así, en crecer el número. Te voy a edificar esto y vas a tener un vehículo y vas a tener una mejor casa. Y caemos
en esto. Vas a tener todo esto, pero no prediques a Cristo. Y comenzamos a predicar un mensaje diluido. ¿Por qué? Por ganancias deshonestas. Que nunca nos pase a ninguno esto. A veces por comprender mal o no comprender qué es el amor, no se disciplina en la congregación. A quienes tuercen las escrituras diciendo no juzguen. Lo digo nuevamente, hermano. A veces por comprender mal o no comprender qué es el amor, no se disciplina en la congregación a quienes tuercen las escrituras diciéndote no juzguen. No podemos dejar microbios en los alimentos, hermanos, pues luego pasarán a ser una colonia de microbios o de microorganismos y fuente de infección. No permitamos que la congregación se transforme en un basural. Si lo permitimos, se convertirá en un foco de infección. Tremendo. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es necesario el arrepentimiento. Cambia tu forma de pensar y proceder para que así cambie tu forma de vivir, mi forma de vivir, nuestra forma de proceder. Toda persona salva procederá al arrepentimiento. Iglesia, arrepiéntete para tener comunión nuevamente con Cristo. Esta es la demanda del Señor. No se puede permitir enseñanzas erróneas en la congregación, pues la iglesia es del Señor, no nuestra. El mismo Señor dice, pelearé con ellos con la espada de mi boca. Si la iglesia no se arrepiente, pues juicio del Señor viene. Primera de Corintios, se aprecia en Primera de Corintios el resultado del desorden de la iglesia y el juicio del Señor. Y dice Primera de Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, y muchos murieron por tal razón. Y muchos duermen, murieron. Tremendo. Dios disciplina porque ama, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué disciplina a Dios? Porque nos ama. Porque el Padre, a quien ama, disciplina. Lo dice Hebreos, ¿verdad? La disciplina es necesaria. Apocalipsis 2:17. 2:17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Debemos de arrepentirnos. Cada uno de los hijos de Dios debe de oír a Dios. Debemos de oír el mensaje que el Señor dirige a todas las iglesias, congregaciones, para ver si hay algo que nosotros estamos haciendo mal. El Señor se dirigió a esas 7 iglesias y debemos de conocer qué les dijo el Señor a esas 7 iglesias para permanecer en lo que se está haciendo bien y corregir aquello que se está haciendo mal. Hermanos, volvamos a Dios. Quizás no estemos escuchándole. Mas Dios hoy nos está llamando para que lo hagamos. Volvamos a Dios. Quizás no estemos escuchándoles. Mas Dios hoy nos está llamando para que lo hagamos. Este mundo tiene lo que diríamos una organización
contraria a la voluntad de Dios, que ya lo hemos venido observando en los versículos anteriores. Y muchas veces es la misma iglesia que introduce el sistema del mundo a las congregaciones. Los hombres que no han sido regenerados por la palabra de Dios, los hermanos que viven como el mundo les dicta, viven anestesiados con las mentiras de Satanás para sobrellevar sus vidas vacías. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado con la apostasía, hermano. Satanás procurará adormecer, aun si fuere posible, a la misma iglesia del Señor. Satanás persuadió, persuade y seguirá persuadiendo. Hermanos, si hemos nacido de nuevo, procuremos seguir a Cristo. Debemos de permanecer firmes en Cristo Jesús. Todo hijo de Dios debe de arrepentirse y volverse a Cristo Jesús. La palabra no nos ordena pelear contra el diablo, sino a resistirle. Así que, hermanos, el que tiene oído, preste suma atención a lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Aquí se hace alusión figuradamente al maná por el desierto, hermano, que Dios enviaba cada día a su pueblo. ¿Y qué hacía el viernes? ¿Y qué pasaba el viernes? ¿Qué hacía el pueblo el viernes? Pues juntaban doble porción, ya que el sábado no podían juntar, no podían trabajar. El sábado no se podía hacer nada. Tenemos que juntar el maná de la palabra del Señor hoy nosotros. Escuchaos. Dice en el Salmo 78:24 que se le dice al maná el trigo del cielo y el pan de nobles. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Acá está el maná. Juan 6:38 dice, Jesús mismo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Hermanos, aquí es el mismo Señor Jesucristo, que es el maná que descendió del cielo, que les dará a los que vencieren. Aquel maná, el gran banquete preparado para todos sus hermanos. También el Señor les promete dar una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Hermanos, hay por lo menos 3 interpretaciones para esta piedrecita. Veamos la primera. Primera interpretación es, hay quienes dicen que esto se trata de una práctica que se llamaba echar suertes, que consistía en largar 2 piedrecitas, una piedrecita blanca y la otra piedrecita de color negro, por la cual se condenaba o se absolvía a una persona, o sea, a un delincuente. Si se le daba la libertad o se le daba la muerte. ¿Verdad? Tiraban las piedrecitas y depende de lo que saliera, libertad o muerte. Esta práctica era muy habitual en el Imperio Romano. La segunda interpretación es, también hay quienes dicen que se estaría tratando de proceder a echar suerte con el Urim y el Tumim del sumo sacerdote. De aquí se dicen, especulan, que el creyente tiene la capacidad para juzgar al mundo venidero y a los ángeles. Esto lo dice 1 Corintios 6, 2 al 3. Y dice así, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo
y el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Que podría ser esta interpretación, ¿no? Pero, en el contexto que Juan escribe en el tiempo que Juan lo hace, que Juan escribe esto, era muy usual que para acceder a un banquete o a un convite se hacían con una limitada recepción. Tenías que llamar por teléfono y recepcionar, ¿verdad? O no se hace eso hoy a lugares de élite. Se llama y no entra cualquiera. Tiene que tener cierta marca. Habían que hacer reserva para poder estar allí. O sea, que los que eran y estaban invitados a aquel lugar recibían una piedrecita blanca que los romanos le llamaban tesera hospitale, que significa señal para el huésped. Hay una película que no recuerdo el título ahora, es una película judía, que cuando termina la película van caminando unos judíos por la calle y uno mete una mano en un bolsillo y saca una piedrecita blanca y la tira. No recuerdo el nombre ahora, pero está esa película que se refiere a esto, ¿verdad? Solo entraban allí solamente los que tuvieran esta señal, la piedrecita blanca. Si portamos la señal de que somos hijos de Dios, entraremos a este lugar selecto, a la patria celestial. ¿Tenemos nosotros la piedrecita con nuestro nombre impreso? Procuremos que nuestro nombre esté en el libro de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Y en la piedrecita un nombre nuevo. ¿Y cuál será ese nombre nuevo? ¿Será el nombre que es sobre todo nombre? ¿Jesucristo? Veamos qué dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, tengamos presente que el nombre que es sobre todo nombre es la cabeza de la iglesia. Amén. Cristo Jesús. Dice 2 de Timoteo 2:19, lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. El que anda en novedad de vida es porque tiene aquel nuevo nombre morando, que es Jesucristo. El que anda en novedad de vida es porque tiene aquel nuevo nombre morando en él, que es Jesucristo. Es este nuevo nombre en nosotros que nos introduce a la nueva vida, la vida en Cristo Jesús. Oremos, hermano, oremos. Te damos gracias, Señor, por el mensaje, por la palabra, por la enseñanza, por las exhortaciones, por la dirección, Señor. Porque tú siempre quieres enseñarnos, Señor, quieres corregirnos, Señor. Y que estas palabras, Señor, puedan ser de luz para nuestra vida, Señor. Y si debemos de corregir aquello que hay que corregir, pues ayúdanos a hacerlo, Señor. Si tenemos que permanecer en aquello que tú quieres que permanezcamos, Señor, pues allí permaneceremos, Señor. Ayúdanos
Te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza, la dirección necesaria, Señor, la instrucción precisa, Señor, para poder hacerlo, realizarlo y llevarlo a cabo. Te pedimos que cada uno de nosotros maduremos y crezcamos en ti. Y úsanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Cantemos, hermanos. Cantemos, cantemos. Amén, sí, Señor, santo eres. Gracias, Jesús. Padre, déjame sentir tu espíritu. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu gloria. Padre, déjame sentir tu espíritu. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu gloria. Si no es así, si como pájaro que no tiene ala, si como nube que no lleva agua, que nada puede dar. Si no es así, si como pájaro que no tiene ala, si como nube que no lleva agua, que nada puede dar. Pero no, yo quiero volar como vuelan las águilas. No quiero ser seco, yo quiero llevar agua para poderla dar. Pero no, yo quiero volar como vuelan las águilas. No quiero ser seco, yo quiero llevar agua para poderla dar. Padre, déjame sentir tu espíritu, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu gloria. Padre, déjame sentir tu espíritu, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu gloria. Si no es así, si como pájaro que no tiene alas, si como nube que no lleva agua, que nada puede dar. Si no es así, si como pájaro que no tiene alas, si como nube que no lleva agua, que nada puede dar. Pero no, yo quiero volar como vuelan las águilas. No quiero ser seco, yo quiero llevar agua para poderla dar. Pero no, yo quiero volar como vuelan las águilas. No quiero ser seco, yo quiero llevar agua para poderla dar. Oh, santo Pero eres. no, yo quiero volar como vuelan las águilas. No quiero ser seco, yo quiero llevar agua para poderla dar. Pero no, yo quiero volar como vuelan las águilas.
nos lleva al agua para poder andar. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.